I'm a thaumaturge, and staring into the depths of the human soul is my craft. Así con un punto en mente, quizás las partes esas que nos ponían antes que no podíamos mirar, ahora se nos abren porque ya tenemos un mínimo. I felt something. Where is it? Aquí. They'll all gawk, but without lifting a finger. Just Vesna will bring it, Vesna will help. But if Vesna needs help with something, there's nobody to be found. Ladrón. That's not yours, don't touch. All these newcomers causing more problems. No me escupas. Habrá secundarias, me imagino, ¿no? Observación, manzana caída. Vesna ha dejado su singular esencia de la fruta. Se asemeja al corazón presa del pánico. Bocado, vale. Se revela Vesna. Tiene miedo, ¿eh? Apesta miedos. Quizá pueda encontrar su casa y descubrir qué es lo que causa tanto nerviosismo. La muñeca también olía a miedo. Pero no van a ser los de la misma casa. Imagino que diferentes personas podrán tener diferentes... Habla con Vesna. Vale, es todo para ahí. Y el de la marca también. Explorar por aquí. Cabras. El diablo. Ahí hay algo. Ambas salen por aquí. Sí. Ganso muerto. Cuello retorcido del ganso, furia del aire y la pasión de la persona que lo estranguló. Todas las propiedades de Botgan se vayan a la mierda. Examinar. Sale en la puerta. Ayuda a proteger. Sí, esto si habéis visto sobrenatural. Algo más aquí en las... En estas galletas. En estas gallinas, no. Over my dead body. I reject this verdict. Well, I expected as much, and he wanted to come see you himself. He was first to judge. I said what I said, and I won't change my mind. Go away, you're attracting gawkers. Parece que piden consejo a los viejos. A witness. And let him listen. He'll see it fairly. Sir, this liar and thief here stole a memento of my mother. And this witch says I'm supposed to hand my goose over to him too? Because you strangled mine. And what do I care about some trinkets your mother left you? Because we already know you strangled the goose, but you still haven't proved that Bogdan stole your pendant. Where is the justice here? Llevar a cabo una conclusión, aquí no hay quien viva. Los lugareños se pelean entre sí. Yace el cuerpo de un gusano muerto, un ganso muerto, que es el tema de la discordia. Será mejor que la anciana resuelva esta disputa rápidamente o la cosa pasará a peores. Parece ser que los vecinos se pelearon por un ganso estrangulado. Vamos, lo normal. Podemos calmar a Anatoly, porque tenemos corazón. Imagino que estas opciones serán mejores. Why don't you relax and listen to the words of a wise woman? Well, all in all, Ahora sí que hemos usado la palabra esa. Come inside and tell me what you're doing here. Ojo bien, ¿eh? Ahora podemos entrar aquí. Vale, pues lo siguiente que cogeré será el de este, para que nos abra todas, ¿no? Todas las opciones. ¿Hemos usado corazón? Sí, efectivamente. Thaumaturge never fails me. There is something here. Diario de un sacerdote oblato. Ha visto un bubak aquí en Pitagorowski. Está todo relacionado. Todo lo de esta zona está relacionado con el bubak.
Carta sin terminar. Soso. Querido hijo, me destroza el corazón. Tanto mal te he causado como para que escriba estas cosas. Renuncias a tu herencia, a tus tierras y su sangre. What do we have here? Otro avalorio. Tono de santa. Fuerza dimensional muy baja. The villagers seem to have a certain respect for you, ma'am, so I wanted to ask your help with something. I'm not getting any younger, boy. Talk before I drop dead. Algo se nos escapa, algo se nos escapa. Antes de acusarla, volveremos. Well then, I hope you'll still be alive when I get back, madam. Algo se nos escapa. Necesitaremos quizás el otro, ¿verdad? El otro punto. Vamos a seguir para que nos dé más experiencia y poder hacer eso. Investiga los aledaños de la casa de Vesna. Esta es la casa de Vesna. Está mirando aquí los vagabundos porque los vagabundos siempre suelen saber cosas en los videojuegos. Am I sensing? Tú lo estás sintiendo. No sé si se refería a la puerta. Aquí. Mango de hacha dañado. Aunque se ha vuelto mohoso por su falta de uso, sigue portando los recuerdos de su portador. Una persona solitaria por elección propia con una personalidad tan amarga como las vallas. Mango tiene a su alrededor matas repletas de espinas procedentes de palabras hirientes, pero también hay pétalos rosas procedentes de palabras cálidas amables. Un amor complicado, pero en el que la violencia no tiene lugar. Es presencia revelada Luca. Cosas de plato. Presencia revelada Vesna. Ira y la frustración. Peleas domésticas. En esta casa vive una pareja que no se casa y a las cosas. Discuten de forma violenta y a gritos hasta que se quedan sin aliento. Pero pese a todo continúan juntos. Vesna y Lucas son una pareja muy explosiva, ambos son muy impulsivos, lo que desemboca en peleas muy frecuentes. Explora todo lo que pueda. Aquí está el bicho ya. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at Vasily's burned out farmstead. Lucas sincerely loves his wife. You Quizás la he están loves her cubriendo. strongly enough to O kill algo de for esto. her? You're right. It'd be better to ask Vesna about that. Esencia de Luca. Vale, sí. A ver si nos dan un pelín más de experiencia y podemos subir el otro punto. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. You'd better not be here when he gets back. He's not as talkative or polite as I am. Está claro que no es la primera vez que Vesna ha amenazado a alguien con enviar a su marido. Luca no debe tener muy buena reputación en el pueblo. Los lugareños ven a Luca como un cascarrabia solitario. No obstante, parece que su corazón parece tener su corazoncito. Luca estaba en casa de Vasily la noche en la que fue asesinado y ocurrió el incendio. I know you're scared, but please just open the door a crack and let me ask one quick question. ¡Pum! What do you want? Darle la muñeca que encontraste. O sea, hay opciones para... Por si no tenemos de esto, hay opciones de sacarlo. No he tenido los conocimientos para dar una respuesta. ¿Podemos calmarla y luego darle esto? Voy a probar. Please don't be afraid. I just need to know where I can find your husband.
He's chopping wood in the clearing by the forest. Vale, no me va a dejar darle la muñeca. Hemos subido de nivel. Vale. Ella se ha quedado dentro. Estaba como por fuera. Y quería ver si podía darle la muñeca. Ah, no son vagabundos. Me están llamando vagabundo a mí. Habrá que hablar con el del carromato. Again. This time it's a matter of life and death. How is your search going? Almost finished. I know who's attracting the Bukavach. Can you reveal that secret? It's Luca. It has to be Luca. Do you still want to catch that salutor? Yes, absolutely. Despite the risk? I hope I can persuade you to come with me. That's an enormous favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. I give my word. Did you hear? We're going to see Luca Bogosian. Plantarle cara a Luca. Mi esposa me va a poner a parir cuando vea esto. Se te han caído todos los troncos. I'm not here to No son fight. cartas, parece que los llevan muchos. Luca! Esto. Tiene los brazos muy cortos, ¿no? You shouldn't have threatened my wife. Eso no es verdad. Why did you do this? I don't know what you're talking about. You're the one who brought the Saliter here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasily's death. The Saliter is what's making fear consume you all and making you hot-headed. And it's because of your flaw, which has been within you since the murder took place. A murder might just be about to take place. Cut off his head. What? Tear off his head before he opens his mouth again. Es ella la del saluto. Unless you're the one that killed him. And I'd do it again if I could. Get out of here! Ahí está. Vesna's flaw is mine, and yours. Luchar contra salutos salvajes. Para derrotar a un salutor salvaje debes deshacerte de las sombras que lo protegen. Derrotar a las sombras lo debilitará. Y cuanto más débil esté, con más violencia se resistirá. La barra indica cuando el salutor te envía más enemigos en contra. Mejoras. Tenemos una en relajación. Vale. Esta la voy a poner aquí. Y esta la pondremos aquí. Se le puede poner varios. Ok. Empezamos la pelea. Tiene 4 puntos. 5. Perderá un punto extra, ¿no? Entiendo. Ahí está el segundo punto. Más puntos de salud, más daño.
Estados. El bucabac ha provocado que entres en estado de sufrimiento. Los estados pueden ser benignos o tener efectos potencialmente letales. En sus descripciones detenidamente para que no te pille por sorpresa. ¿Dónde veo mi estado? Aquí. Un punto de daño al final de cada ronda. Se acumula hasta por 4. Si le meto esto... Nos quitaba estados de sufrimiento a nosotros, ¿no? No, no nos quita estados de sufrimiento. Eso es porque ya quedó el otro ahí puesto detrás de él. Quedó preparado. Vale, voy a hacerle esto para bajarle eso definitivamente y ahora entrará en estado, ¿no? Sí. Ahora con todo. Uno a este. Ahora este lo podré reventar. Parece que le ha entrado... Ah, no. Creí que le había entrado el S. Vamos a ver. Toma, puñetazo. Ahora si le atacamos, él atacará con nosotros, ¿no? Le quedan 2. Pero le quedan 2 puntos de vida. Hay que atacar rápido. Hemos tenido la marca vehemencia. Cada salutor nos va a dar una marca entonces, ¿no? You're going crazy again, you blind fool. A little faith, Thaumaturge. Focus on what's true. My voice is true. I am the truth, you see. Look. Parece que nos ancla un poco. Nos da un poco de sentido el Rasputín. No sé si eso va a ser bueno o va a ser malo, ¿eh? Domar a un salutor. Has derrotado al bucabac. El salutor de la dimensión, pero no puedes domarlo por ti solo. Rasputín viene a ayudarte. Un salutor sin controlar no obedecerá a tus órdenes. Te impedirá desarrollar tu percepción y la debilitará. Por suerte, Rasputín mitigó su enfado. Has conseguido lo imposible. Le hemos atrapado al salutor. Unbelievable. How do you feel? Are you all right? Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. What? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! And you... why are you just standing there? Are you just letting them do this? Fine. I'll handle it myself. I did it before, and I can do it now. What have you done? Go. You don't need to see this. Evitar que Luca acerque, Vesna escape.
Evitar que Luke tome una decisión precipitada. Nothing has to be decided at the moment. Certainly not things that can't be undone. Well, exactly. Beat it, you scoundrels. There's enough blood in this village already. Sharing a village with murderers? You were the first to spill blood! It's not the same. If that's the case, you're banished from the village. Get out of here! We'll burn away the impurity you left in our village. Phew. Les hemos salvado la vida, sea la tontería. Tiene actualizado y envía un telegrama a la estación del tren. Vale, nos han dado un punto. Ahora tenemos a este. El autor tomado con la ayuda de Rasputín. Podremos elegir cuál tenemos activado ahora. Ah, mire, nos da un punto extra por tener el salutor de ese en específico. Vínculo de brutalidad. Aumenta el daño al siguiente ataque de salutor un 50%. Habrá que ver porque igual unos son muy brutos, otros son para... Mira, este por ejemplo manipulación. No, esto es manipulación. Esta dimensión. ¿Qué es lo que hace este? Aplica de mismo, hace que cada ataque... El máximo daño posible tiene que estar bien. 60%... Hostia, este tiene que estar muy bien, ¿no? 60% de probabilidades de realizar al objetivo. Lo pondríamos en un ataque cargado, quizás. Y esta hace perder concentración en lugar de recibir daño. Opción 4 de daño, 1 de concentración. Uf. Parece que va bien, pero para eso tendremos que aumentar mucho nuestra concentración, ¿no? Para que no sea un peligro para nosotros. Esto ya no se puede fortalecer más, ¿no? ¿Cierto? ¿Nos ponemos el bufo o nos ponemos este? Voy a poner el bufo ahora. A ir mejorando este por ahora. Enviar un telegrama desde la estación. Hola, buenos días. Tendría que haber traído cecina. ¿A qué hora llega el tren? Habrá que volver al pueblo porque la otra señora sabía cosas. Pardon? Está en Albuquerque, eso te iba a decir, estás un poco lejos. Thank you. Ever since I took a wrong turn at Albuquerque, I can't get my bearings. The things I've seen, sir. Places I've been. I just can't get to Albuquerque. No, la verdad es que no. Este tío tan raro. Parece que nada más por aquí. I wanted to send 2 telegrams, one to Warsaw and one to Paris. Mr. Shulsky, I was meant to send for you when the driver came to get the mail. My condolences about your father. Vaya. Creo que no nos llevamos muy bien con él de todas maneras, ¿eh? Do you still want to send something? Did you come to say goodbye to me? No, quiero volver al More pueblo. like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. I don't think my treatments are having a long-lasting effect. And you don't look the best. Do you feel all right? Contarle sobre la muerte del padre. I've just heard that De momento no nos ha hecho nada malo.
My condolences. After your treatment, when I was hallucinating, I saw him. I heard his voice for the first time in years. I'm sure it was him. A strange feeling. Maybe he came to say goodbye. Maybe it was his last chance to speak to you. A prophecy. I hope not. What do you intend to do now? He tenido que cambiar de planes. Just a moment ago, I was thinking about Vienna or Budapest and going on from there to Paris, but now I've got to get to Warsaw first. What about you? Thanks to you, I don't think I have anything else to do here. I had a little time to think about what I saw in your mind. Tell me, Victor, have you ever seen a human skull cracked open on the cobblestone? No tengo ni idea. No. I haven't. I have. The skull of Franz Ferdinand himself, with his brain spilling out onto the sidewalk. I also saw the white steps in Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fog, with faceless beings emerging from it. This hasn't happened yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I can stop it. I know that I am part of history, and I can change it. Even at the cost of scorn, contempt, or my life. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. Vale, o sea que nos vamos ya. No me ha dejado hacer lo otro. Habrá que tener esto en cuenta. El taumaturgo. Traumatologías. Me está gustando. En los sueños estamos. Estás mimiendo. Varsovia! Warsaw! Warsaw! Last stop, Warsaw. Time to wake up. It's clouding over. The weather is like my mood. Aside from the circumstances of the funeral bringing you Ah, back, por eso volvemos. you hadn't Conoceremos a la hermana. returning here? ¿Por qué salen dos en amarilla y una en blanco? Decirle que no en circunstancias como estas. I definitely didn't expect I'd be coming to my father's funeral so early. I've noticed you two had certain differences in your views on life. Yes, especially on my life. But admittedly, that's not a very exciting discovery. Is that all you've learned about me on our journey? You drool in your sleep. Ah, bueno. Anything in there about Warsaw? Ponerle al día de las noticias. Workers are striking. They want to take advantage of the Tsar's visit to Warsaw. The protests are being violently suppressed. Last week, around a dozen people were killed. Polish Socialist Party militants attacked a train. They stole money, bonds, and explosive materials. They're also suspected of robbing a transport of Dutch pomade. The socialists in Warsaw must look pretty sharp then.
Further along, we've got murders, muggings, and politics. The newspapers feed on sensation. Remember that in darkness, even a small spark can be seen clearly. Me parece mucho a la foto, tío, la mítica foto de Rasputin. People riding with us, can't you? Vamos a contarle lo que hemos percibido. Even without my powers, I can tell that hope is bringing people here from all three partitions. Miners, steelworkers, governesses, maids, speculators, thieves. I've forgotten to read a few of our fellow passengers' possessions, and I know that hope can have many faces. Will you share that knowledge with me? Comentarle un par de observaciones. There's a terrified woman riding with us. She's either running away or in hiding. I think that gentleman is smuggling something, because excitement is all mixed up with guilt inside him. And this dandy, he's going whoring. If there's something I've learned in life, Victor, it's never to neglect the horse. Warsaw, end of the line. Welcome to Varsovia. I think the time's come to ask where you plan to stay. Nuestra casa. I'll let you know when I come up with something. Está tachado el nombre porque han perdido la guerra. No dejamos pasar al de atrás. El hijo de la ciudad de la Sirena. Ve al funeral del padre del cementerio. Experiencia. Ah, no me han dado experiencia por eso, qué pena. Quiero toda. Cerrado. ¿Tienen metro? Vale, experiencia. La Gaceta Diaria. El jefe de la ciudad de Varsovia informa de que sus habitantes que debido a la visita de sus majestades se duplicará el número de unidades de patrullando las calles. Ayer cerca de la calle Yerdimasco la policía detuvo a 15 personas. Pedían la pena de muerte para los taumaturgos. Mejor ocultar que lo somos, entonces. Manifestantes estaban ebrios. Que la gente sabe que existen. Es algo común. Panfletos contra los taumaturgos. Vale, pero no van firmados. Orden de busca y captura. Tutela con Abauricin y Eficir de la banda de los navajas. Se ha visto recientemente en la calle Varsovia. Las pronunciadas se cargan más su judío. Cualquier información recibirá una recompensa. Revista Semanal de la Nación. Y compensa explorar, sí. Gaceta de Varsovia. Están hablando de cuando viene el zar. Panfletos revolucionarios. Ojalá supiese leer. Sí, así te enterarías mejor de cuál es tu tren.
La Gaceta, tragedia en la calle Marzalosca. Se ha derrumbado un edificio. Donde dicen los dos la misma cosa. El menú. Leer un menú nos da experiencia. Bueno. Tenemos un punto más, por cierto. Quizás ponerlo en alguno de estos dos. Este. Y estamos a punto de que nos den otro. Parece que no hay mucho más por aquí. Ni vosotros nada, ¿verdad? A ver, creo que lo tengo todo. Acto 1, la ciudad que nunca olvida. Why such a crowd? The circus has come to town. These are troubled times. Brothers turn against brothers. Russia has had enough bloodshed. The violence must stop. No le cae muy bien a la gente. When socialists attempt to divide Russia and her subject nations, to dent the sword that smote the enemy at Grunwald, this demands my decisive action. Thus, by my grace, I hereby appoint as Governor General of Warsaw, Georgi Antonovich Skowon. Es lo que hemos leído justo antes en el periódico. A butcher. Se llama Wanda. Sabemos cómo se llama. Preguntarle sobre Escalón. Not a popular guy, I presume. I see you ain't from here. That swine keeps a photo album of all the folks he's had shot at the Citadel. Before and after execution. Warszawa! The time for leniency and indulgence is over. From the moment this office is bestowed on me, no forces hostile to the subjects of Greater Russia will have any further right to exist. Y a la gente de aquí no le hace mucha Whether it be gracia. brutal socialist subversives, communists, Jews, or other satanic provocators. He sure knows how to unite a crowd. Pardon me. Are you Polish? Varsovia. Yes, I feel Polish. My name's Victor. Wanda. Con W también. This is Russia here. Like it or not. Warszawa. Время террора закончилось. Иди нахуй! My first decision as Governor General of Warsaw. Arrestovать. Por abrir la boca. Great heroes in their sense of timing. Of course, now they're the first ones in the fight. Самообладание, Polyaki. We want that rebel. The Loudmouth. Damn. Ese te ha caído. Sonaba casquillo de bala. Hey, gentlemen. Please kneel and tie my shoe. That seems more like a job for the servants, young lady. Go ahead. Look down. Casquillo de bala. Can I ask you a tiny favor? The Russians can't find out about this.
The military is just looking for an excuse to suppress the crowd, and these workers are dreaming of thrashing a Russian gendarme. Either one of you confesses to disturbing the peace, or всех забирай. We'll take you all in. You can't handle all of us. Can you get us out of here? Voy a ir con los trabajadores. ¿Qué sugieres? I think I'm open to any kind of suggestion. With a book like that, I'd find out what would convince one of these bastards to let us go. Or I'd take on that self-appointed leader of the proletariat. Interesting strategy. ¿Quién eres? Who are you, really? A damsel in distress. Those don't usually hide ammunition in their No, es una revolucionaria. Can I explain it to you another time? Pues voy a ir con los trabajadores. Decirle que la podías haber entregado. For instance, I could disclose to a soldier that you came here with ammunition under your skirt. Maybe we should see who they believe. A respected lady of Warsaw, or a common magician who just 100 years ago would have been burned at O the sea, que stake. lo saben con vernos. Well, since you asked so nicely. I'm going to take a look around. La petición de auxilio de una chica en apuros, Wanda, a la que conocí durante el encapsulamiento, necesita mi ayuda para escapar sin llamar la atención. Hay que buscar la forma de salir de aquí, ok.